Perfecto, muchas gracias, Diego, y buenas tardes a todos los que han podido conectarse al enlace Zoom. Y un saludo también a todos aquellos que siguen la transmisión desde Facebook Live. Como bien comentó Diego, esta es la última sesión de un ciclo de conferencias patrocinadas por CIMIC, por el Centro de Investigación Multidisciplinario en Ingeniería y Construcción, y que tenía como principal objetivo recorrer cada uno de las áreas de conocimiento que conforman el cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos, o los fundamentos en gestión de proyectos del PMI. Y tengo el agrado de poder cerrar este ciclo de conferencias con un área de conocimiento no menos importante, que hace referencia a los interesados, o de repente para citar alguna frase que es un poco más conocida para todos nosotros, stakeholders, ¿no? Stakeholders o interesados. Así que bueno, vamos a comenzar. Deme un segundo para poder compartir la presentación que tengo para ustedes para esta noche. Me confirman, por favor, si es que pueden ver la presentación. Ahora que lo pongo en modo presentación, ya pierdo un poco la visibilidad de quienes están ahí, pero bueno, si ahí, Diego, me puedes confirmar si se puede ver el PPT. Sí, sin generar, sí se logra ver. Perfecto. Bueno, antes de empezar, bueno, un poco presentarme, como bien lo comentó Diego, mi nombre es Germán Gon, yo soy bachiller de Ingeniería Económica de la UNI, tengo un MBA en Centro Católica en Administración Estratégica de Empresas, y sí, efectivamente mi experiencia de más de 15 años ha sido principalmente en temas de finanzas corporativas, en diversas empresas, no solamente en Perú, también en algunos otros países de Latinoamérica, y además de ello, también formo parte del equipo de voluntarios de la comunidad del sector público en el capítulo Lima del PMI, y es la razón por la cual estamos aquí reunidos para compartir un poco de conocimiento en gestión de proyectos y que espero que pueda ser de utilidad para cada uno de ustedes, ¿sí? Y bueno, aquí una pequeña agenda de los temas que vamos a ver, solo cuatro puntos. Vamos a empezar con algunas definiciones que son importantes antes de entrar de lleno al tema de conocimiento y la gestión de interesados. Luego, como parte de las dinámicas que hemos tenido en presentaciones anteriores, vamos a hacer una pequeña referencia sobre las principales diferencias que existen entre la sexta y séptima edición del PMBOK. Importante ahí resolver algunas dudas, algunas preocupaciones que seguramente muchos de ustedes que tienen algún nivel de vinculación con lo que esto representa, para aquellos que estén preparándose en alguna certificación del PMI, les puede haber generado algún nivel de preocupación, ¿no? ¿Qué pasa ahora que estamos cambiando de una sexta a una séptima? ¿Qué cambios hay? ¿Cómo me impacta? ¿Tengo que revisar todo de nuevo? Ya lo vamos a ver a detalle. Luego vamos a conocer algunas herramientas útiles que, bueno, en lo personal me han ayudado mucho a entender la real dimensión de lo que representan los interesados o stakeholders durante la vida útil de un proyecto. Algunas conclusiones que son reflexiones finales que quiero que ustedes se puedan llevar, ¿no? De hecho, que aquí vamos a hacer un pincelazo muy general de todos estos conceptos. Lo importante es que a ustedes les genere esa curiosidad innata que los va a acompañar luego en sus respectivos procesos de profundización, de estudio, del trabajo, si que ustedes ya son certificados o si están en proceso de obtener alguna, puedan encontrar algunos puntos de claridad, ¿no? En este proceso. Y bueno, vamos a empezar con las definiciones. Bueno, la principal pregunta, ¿no? Que a veces nos hacemos en este proceso, ¿no? Dentro de la gestión de interesados. ¿Quién es un interesado o un stakeholder? ¿Quién es? Si vamos a la definición per se, un interesado es o puede ser un individuo, puede ser un grupo o una organización, que además puede afectar, verse afectado o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Como ustedes saben, en el desarrollo de un proyecto, el director de proyectos
trabaja de la mano con un equipo. Él no hace todo el trabajo, pero uno de sus principales roles está en poder facilitar, motivar, coordinar e integrar todo el trabajo que se realiza durante toda la vida útil de un proyecto. Y en ese desarrollo entra en contacto con muchas personas que forman parte de la compañía, forman parte del equipo de proyecto, fuera de la organización, y necesita orquestar todo esto para encontrar un camino que le asegure el éxito del proyecto. Entonces, partiendo de esta definición, entendamos que es importante en la gestión de un proyecto identificar quiénes son los interesados que podrían de alguna manera afectar, que podrían verse afectados o percibirse a sí mismos como afectados por alguna decisión que surja de nuestro proyecto. Esa es la primera definición que quiero compartir o que quiero recordar con ustedes, para luego hacernos una siguiente pregunta. ¿Y qué tipo de interesados encontramos? Para poder hacer una adecuada dirección de un proyecto, es importante identificar a todos los interesados posibles. Identificarlos desde una primerísima etapa, desde que empezamos a hacer el diseño, desde que empezamos la planificación inclusive, ¿no? Y no solamente es cuestión de identificarlos, sino también analizar cuál es su nivel de interés, el poder que tienen y el nivel de involucramiento que podría tener con nuestro proyecto, ¿no? Porque de esta manera vamos a poder conocer de primera mano cuáles son sus requisitos, cuáles son sus expectativas. Y al conocerlas, lo que vamos a poder hacer es luego evaluarlas y incorporarlas luego en el producto final que queremos obtener con el proyecto o en el alcance del mismo. ¿Y por qué es importante esto, no? Porque esta gestión no es solamente en una etapa del proyecto, al inicio, en la planificación, es durante toda la vida útil hasta que tengamos el producto final, ¿no? Y mientras más temprano lo hagamos es mucho mejor, porque de esa manera podemos garantizar no solamente el éxito, sino también tener menos reprocesos, menos demoras, evitar algunos cambios y así. Entonces, ¿qué tipos encontramos tanto dentro de la organización como fuera de la organización? Si hacemos un pequeño listado de aquellos interesados internos, o sea, mirándonos como organización, podemos ser, o pueden ser, el director de un programa. Recordemos que un programa es la agrupación de proyectos. Puede ser además el director del proyecto, el patrocinador o sponsor de este proyecto. Además, gerentes de línea, jefaturas, miembros del equipo del proyecto, quienes conforman la oficina de dirección de proyectos o PMO, o hasta el comité, por citar algunos ejemplos. Ahora ustedes quizás se estén preguntando, ¿y además de estos son los únicos? Probablemente no. Va a depender mucho del tipo de empresa en el que estén, si es que trabajan o no trabajan en una empresa, si forman parte de una empresa consultora, en una universidad, pero sí es posible identificar aquellos que conforman la organización. Pero no solamente ellos, en complemento también podemos encontrar interesados externos a la organización, tales como nuestros clientes, los usuarios finales, nuestros proveedores, nuestros accionistas, los organismos reguladores, el mismo gobierno y hasta nuestros competidores, ¿no? Es importante tener bastante claro que esta identificación requiere un esfuerzo muy importante de parte del equipo de proyecto y del director per se, porque el poder involucrarlos a todos ellos, conocer sus necesidades, su interés, sus expectativas, el poder que tienen y el nivel de involucramiento nos asegura de inicio tener mayores posibilidades de éxito al terminar el proyecto, ¿no? Y que además las relaciones que se puedan construir con cada uno de ellos tiendan a ser siempre positivas, ¿no? Eso es un poco lo que esperamos, ¿no? Por eso que el trabajo que tiene el director del proyecto es muy importante dentro del rol de coordinar e integrar todo el trabajo que se hace para conseguir el resultado que esperamos. ¿Y qué debemos hacer con los interesados una vez que los hemos identificado, ¿no? Entonces, aquí he listado algunas cosas que son importantes. Y una de las primeras cosas que ya lo he mencionado anteriormente es identificar a todos los que sean posibles. A todos y lo más pronto que podamos. Una vez que los hayamos identificado es poder determinar sus requisitos, lo cual no es ni fácil ni es rápido, pero es vital porque si luego aparecen o requisitos que no hemos identificado al inicio, esto nos puede generar
cambios, retrasos y cosas que pueden impactar en el desarrollo de nuestro proyecto. Otro tema importante es determinar las expectativas. Y las expectativas tienen que ver con las percepciones o las creencias que tenemos sobre el futuro. ¿Qué cosas esperamos? Si este proyecto se desarrolla y si esto realmente nos genera un sentimiento positivo o negativo. Además de los requisitos y expectativas, también determinar sus intereses, ¿no? Ahí podríamos preguntarnos qué es lo que le preocupa, ¿no? Hay probabilidad de que se involucren más o menos, además de los intereses, el nivel de influencia, el poder que tiene, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar la presencia de un interesado, tanto al equipo, al director, a otros interesados, ¿no? Y si este nivel de influencia es positivo o negativo. El nivel de autoridad hace referencia al efecto que puede tener su posición dentro de la estructura organizacional, la estructura jerárquica, el efecto que puede tener en nuestro trabajo y en el resultado del proyecto. Una vez determinados estos puntos, importante es poder involucrar, es poder planificar la forma como queremos involucrar a estos interesados, ¿no? Ahí, en el momento de planificar, vamos a preguntarnos quizás cómo va a ser la relación que voy a entablar con ellos, ¿no? Tras conocer sus intereses, sus expectativas, sus requisitos, su nivel de influencia y autoridad, ¿cómo voy a relacionarme con ellos? Porque en la medida en que yo defina ese nivel de relacionamiento, también voy a poder planificar la forma como voy a comunicarme con ellos. Sí, de forma personal, a través de un correo, emitiendo un informe, quizás sin decirles nada, porque de esta manera voy a poder, una vez planificado y definido el nivel de comunicación, voy a poder gestionar sus expectativas, su influencia y su compromiso, que es bastante importante en esta área de conocimiento. Por ello, una vez que hemos definido todas estas cosas, va a ser mucho más sencillo poder comunicarnos y monitorear su presencia. Ok, entonces hasta ahí no sé si vea alguna duda o consulta, si no, las pueden poner a través del chat. De lo contrario, al final de la exposición, con mucho gusto podemos ahí conversar un poco más sobre sus inquietudes. Entonces, hasta aquí hemos identificado, hemos recordado unos conceptos importantes, que es un interesado, qué equipo, internos, externos, y qué debemos hacer con ellos una vez que los hayamos identificado. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a pasar al siguiente punto, y aquí, como les decía, ¿no? Cada vez que el PMI genera o presenta una nueva edición de esta guía, que es el PM Book, hay bastante revuelo, bastante incertidumbre, ¿no? Porque eso tiene un impacto directo en la gestión. Y bueno, en líneas generales, esta séptima edición tiene un cambio bastante fuerte respecto a la sexta y cambia radicalmente la forma en que solíamos ver a esta guía metodológica. Y es que estamos en un mundo en donde la evolución de la tecnología ha hecho que muchas de las profesiones en las cuales nos desenvolvemos cambien de forma radical la manera o los enfoques de trabajo. Entonces, si hasta hace un tiempo atrás, incluso antes de la pandemia, el enfoque de trabajo de carácter predictivo, que está muy relacionado a la gestión de proyectos tradicional, si queremos llamarlo de esta manera, ahora contempla otro tipo de esquemas de trabajo, ¿no? Pueden ser o adaptativos o híbridos. Entonces ya el mundo ha cambiado tanto que ya no estamos en un mundo donde todas las cosas pueden obedecer a una secuencialidad. Entonces, aquí hago una pequeña comparación bastante breve en base a 4 ámbitos. El enfoque que utilizan, cuál es la base que tiene el cuerpo de conocimiento, los fundamentos en gestión de proyectos, cómo se evalúa el desempeño de un proyecto y cómo está basado en el cuerpo de conocimiento. Entonces, en la sexta edición, el enfoque es mayoritariamente predictivo. No es el único, pero mayoritariamente es predictivo, lo cual quiere decir que siempre hay una secuencia lógica entre cada uno de los grupos de proceso, y la base de este conocimiento contenido en esta edición está justamente concentrado en procesos, ¿no? Y el desempeño de un proyecto se evalúa en función a estos procesos, ¿no? Si es que el proyecto realmente cumple en tiempo, en presupuesto, ¿no? Y en alcance.
Y además de ello, y un poco para complementar lo anterior, el cuerpo de conocimiento o los fundamentos está estructurado en base a áreas de conocimiento. Y justamente la gestión de interesados es la última de las áreas de conocimiento que conforman las 9 que han venido siendo parte de estas sesiones de estos conversatorios, estas charlas que han sido organizadas por CIMIC. Y eso es un poco que reúne el PMBOK. Creo que hay una pregunta por ahí, alguien que quiera hacer alguna opinión, de repente se filtró un micrófono por ahí, no sé, si no continuamos. Listo. Entonces, eso es lo que en sencillo reúne la sexta edición y hacemos una diferenciación con la séptima, ¿no? Entonces, el enfoque cambia, ya no es mayoritariamente predictivo, ahora el enfoque es en la entrega de valor, ya no es solamente producir un entregable, lo que en terminología anglo es un output, ¿cierto? Ahora es más importante la entrega de valor, el resultado final, el outcome, ¿no? Ya no nos basamos en procesos, nos basamos ahora en principios. Ahora vamos a ver un poquito de qué tratan los principios. El desempeño, y además, alineado con esto, el desempeño de los proyectos ya no se evalúan en torno a procesos solamente, sino al cumplimiento de objetivos. Y el cuerpo de conocimiento, fundamentos, ahora está estructurado no solo en áreas de conocimiento, ahora hablamos de dominios, ¿no? Que guardan alguna relación con las áreas de conocimiento, métodos, artefactos, que son las herramientas que se utilizan para poder desarrollar este cuerpo de conocimiento y alinearse con los estándares, y la personalización, ¿no? Entendiendo que cada proyecto, cada institución, cada industria es distinta y necesita no enfrascarse o no enmarcarse en algo rígido, sino tratar de responder a un entorno cada vez más cambiante, ¿sí? Entonces, esto como una primera mirada, una comparativa muy concreta de ambas ediciones. Y aquí un poquito más de detalles sobre cada una de estas. Y aquí quiero hacer una precisión. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de poder adquirir el PMBOK, ya sea la sexta, la quinta, la cuarta edición. Ustedes en físico reciben un solo volumen, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan a detalle la composición del PMBOK, tiene como que dos grandes partes, ¿no? Una que conocemos como la guía del cuerpo de conocimiento o los fundamentos de la gestión, y otro que es el estándar para la gestión de proyectos. Entonces aquí quiero hacer una diferenciación porque es importante que a este nivel conceptual tengamos bastante claro de qué trata, ¿no? Un estándar, para hablar en términos más técnicos, es un documento que se establece por consenso y es aprobado por un organismo que es reconocido en estos temas de estandarización. Y para el caso del PMBOK, este documento es, digamos, se establece a través de un consenso y se aprueba de manera conjunta por un Instituto Nacional de Estandarización de Estados Unidos y el PMI, ¿no? Y además, en complemento, la guía es un documento que se genera para poder lograr o cumplir este estándar. Entonces, ambas partes están estrechamente relacionadas, ¿no? Y esta guía, su nombre mismo lo dice, ¿no? Es un conjunto de metodologías, prácticas, buenas prácticas, modelos, que nos permiten tener un marco de referencia para poder trabajar o para poder desarrollar la gestión de proyectos. Entonces, como lo había comentado anteriormente, en la séptima edición mantenemos esa estructura de estándar y de guía. Quizás ahí lo que están viendo es que cambia el orden. Ahora aparece primero el estándar, luego aparece la guía. Y aquí, por ejemplo, vamos a notar algo importante, ¿no? En la sexta edición, el estándar hace referencia a los 5 grupos de procesos, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. En la séptima, el estándar hace referencia a un sistema de valores para la ejecución de proyectos y además principios importantes para la gestión de proyectos. Y aquí pueden ver algunos que están listados allí. Seguramente cuando tengan la posibilidad de acceder a la séptima versión, si es que ya la tienen, pueden empezar a ver que partimos ahora con este estándar y hay un cambio importante allí que seguramente lo van a poder allí validar. Y la guía del cuerpo de conocimiento ahora tiene ya no áreas de conocimiento, sino dominios de desempeño.
¿no? Además de las otras cosas que les había mencionado anteriormente, ¿no? Los modelos, las metodologías, pero lo importante aquí es este giro, ¿no? Y aquí lo que está buscando el PMI en realidad es tratar de englobar este marco de gestión para poder trabajar no solamente con enfoques predictivos, sino incluir otro tipo de metodologías como las que conocemos en el mundo ágil, ¿no? El tema de Kanban, Scrum, y etcétera. Entonces, esto es un poco el resumen. Quería detenerme un poquito aquí para explicarles de qué va. Seguramente en algunas de las exposiciones anteriores lo han podido hacer, pero me parece importante también comentarles esto, ¿no? Para, como un preámbulo antes de entrar a un nivel de detalle tanto para la sexta y la séptima edición. Y bueno, yendo a la gestión de interesados bajo el estándar del PMBOK de la sexta edición, como ya lo había comentado, aquí todo el cuerpo de conocimiento se distribuye en 9 áreas de conocimiento y que a su vez comprenden procesos que se agrupan en base a estos 5 grupos, ¿de acuerdo? Y la gestión de interesados es la última área de conocimiento, está ahí marcada en la parte de abajo y comprende a su vez 4 procesos. Y que se los menciona, dice, identificar a interesados, planificar su involucramiento, gestionar la participación y monitorear el involucramiento. Y si vamos a un poquito más de detalle, aquí podemos ver justamente los 4 procesos, y ahí se van a dar cuenta que, y esto no solamente pasa aquí en la gestión de interesados, también en todos los procesos que forman parte de los fundamentos de la gestión de proyectos, se van a dar cuenta que cada proceso tiene entradas, tiene herramientas y técnicas y luego salidas. Y voy a tomar solamente uno de estos procesos para ejemplificar un poquito mejor a qué se refieren con entradas, herramientas, técnicas y salidas. ¿Qué es lo que sucede? Cada uno de estos procesos para poder activarse necesita de algunos insumos. Estos insumos pueden ser documentos, pueden ser otros procesos, pueden ser planes que se han desarrollado en otros procesos previos. Y aquí, a partir de estos insumos o esta información y el uso de herramientas y técnicas, estamos en la capacidad de, a través de este proceso, generar nuevos procesos, nuevos documentos, nuevos planes. ¿Y por qué es importante hacer este hincapié? Y es que cuando hablamos de un cuerpo de conocimiento, si queremos hacer el símil con nuestro cuerpo, el cuerpo humano, pues cada organismo que nos compone, si bien es cierto, está ubicado en una parte distinta, obedece a una integralidad, ¿no? Cada uno tiene un propósito, tiene un fin, y al momento de desarrollar los signos vitales, pues el cuerpo responde a toda una dinámica. Entonces, no es que el corazón trabaje por un lado solo y el cerebro también, o el hígado, y etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con cada uno de los procesos que conforman el PMBOK. Cada uno de ellos se interrelaciona con los demás procesos, en algunos casos en mayor medida que otros, pero importante aquí hacer este énfasis porque en la medida que ustedes puedan prepararse para una certificación, es importante que tomen el tiempo y sean muy diligentes en estudiar cada uno de los procesos y de entender de dónde vienen, cómo se alimentan, qué tipo de salidas tienen, porque de esa manera van a poder integrar todo esto en el conocimiento y van a poder ser capaces de saber qué es lo que necesitan para poderlo llevar a sus diferentes ámbitos de acción, ya sea a nivel académico, a nivel laboral, o a nivel de consultorías, no sé. Pero importante entender esta lógica, ¿no? Es bastante preciso, es bastante amplio. Sin embargo, hago esta precisión porque sí es importante entender que esta lógica de procesos nos permite entender, o nos va a permitir entender luego los cambios que PMI está realizando en la séptima versión. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos describir cada uno de estos procesos de forma rápida, pues lo primero, ¿no? La identificación de los interesados, que es lo que les iba comentando anteriormente, ¿no? En la medida en que nosotros podamos identificarlos de forma rápida y desde un inicio, desde la fase de inicio, vamos a poder
de alguna manera reducir el riesgo, ¿no?, de descubrirlos durante el proceso mismo del proyecto, ¿no?, y no generar mayores retrasos o cambios, ¿no? Porque mientras más avances en las etapas de un proyecto, mientras más avanzado esté, va a ser más costoso y va a ser más difícil de integrar a un nuevo interesado, ¿no? Entonces, esta lista que se puede identificar aquí no está escrita en piedra, no es la única. En los siguientes procesos vamos a ir revisando y monitoreando constantemente. Entonces, esa primera lista de identificación no es la única, ¿no? Ahora, y no solamente basta con identificarla, el segundo proceso habla sobre la planificación del involucramiento de los interesados, ¿no? Si nosotros queremos tener éxito en nuestro proyecto, es importante gestionar el impacto, la relación, el involucramiento que tienen los interesados, y en base a un proceso de planificación vamos a poder estar en condiciones de identificar si este interesado es un activo o es un problema para nosotros, ¿no? Un potencial problema. Pero para llevar a cabo una planificación es importante definir una estrategia, ¿no?, que nos permita programar el tiempo necesario que vamos a requerir para conocer a los identificados, la manera como queremos comunicarnos con ellos, porque imagínate, o imagínense, ¿no?, y siguiendo un poco los consejos que nos da el PMI cuando estudiamos este cuerpo de conocimiento, ¿no?, es pensar en un proyecto de grandes dimensiones, en donde pueden existir más de un interesado, hasta miles. Entonces, bajo esa lógica, el tiempo que humanamente podríamos emplear para entrar en contacto con todos ellos sería, pues, muy difícil de repartir, ¿no? Porque como directores de proyecto tenemos que ver muchas otras cosas y quizás no nos alcanzaría. Por eso, el planificar nos permite entender a quiénes tenemos que ir, de qué manera, con qué tipo de comunicación y con qué tipo de frecuencia. Por eso la planificación es vital para que luego, cuando tengamos que ir al siguiente proceso, que es la gestión para involucrar a estos interesados, entendamos que esto es constante, es de forma ininterrumpida, ¿no? Como les decía, puede que no tengamos todo el tiempo del mundo para hacer esto, pero aquí radica la importancia de la estrategia. Eso va a ser base para identificar a nuestros interesados y gestionar a aquellos de quienes necesitamos que estén mucho más involucrados en nuestro accionar. Y finalmente el último proceso hace referencia al monitoreo, ¿no? Y este monitoreo está vinculado principalmente al hecho de poder conservar buenas relaciones entre los interesados, ¿no? Es evaluar constantemente o reevaluar el registro que identificamos en el primer proceso. Y no solamente eso, ¿no? Para poder monitorear adecuadamente es importante también recopilar y analizar datos, identificar patrones, identificar brechas que puedan reducirse en la comunicación o en la gestión, y que de esta manera nos permita nuevamente actualizar estas listas y seguir apuntando en el desarrollo del proyecto. Entonces, esto en suma reúne los principales considerandos dentro de la sexta versión de Activation Book. Ahora, ¿qué pasa si es que nos movemos hacia la séptima? Aquí uno de los principios que me parecen súper interesantes y que hacen, digamos, causan mucho sentido cuando lo vemos de esta manera, es que los proyectos son ejecutados por personas para personas. Ese principio me parece muy interesante y lo conecto muchísimo con la gestión de interesados, porque aquí ya no hablamos solamente de un entregable, sino aquí hablamos de resultados. ¿Y qué es lo que yo espero en esta gestión que quiero hacer con mis stakeholders, ¿no? Yo lo que espero es que esta relación que exista a lo largo del proyecto sea productiva, ¿no? Y para que sea productiva, necesito que los interesados estén de acuerdo con los objetivos que hemos planteado en el proyecto. Y que aquellos interesados que estén o que hayan identificado un beneficio generado por el proyecto para su gestión, apoyen y estén satisfechos con los resultados. Pero aquellos que se oponen al desarrollo del proyecto puedan impactar de manera, y que pueden impactar de manera negativa, lo hagan de la menor manera, ¿no? Entonces, esos tres resultados son los que yo espero al momento de ejercer o accionar el dominio de stakeholders o de interesados bajo esta mirada de la séptima edición, ¿no? Y aquí lo que me propone es
pensar un poco la gestión a través de este esquema que reúne de alguna manera esta idea de proceso continuo, constante, en donde partimos, al igual que en el caso anterior, ¿no? De la identificación de los interesados, ¿no? Identificándolos podemos comprender. ¿Y qué podemos comprender? Sus necesidades, sus expectativas, su interés, el poder que tienen, el nivel de influencia, ¿no? A partir de ello, puedo analizar cuáles pueden ser sus necesidades de información, el nivel de comunicación que debo tener, para que sobre esa base yo priorice, porque no puedo atender a todos a la misma vez. Y en la medida en que yo priorizo, puedo comprometer a aquellos que son vitales para el desarrollo de mi proyecto y monitorear constantemente para ver si alguno de ellos cambia de posición dentro de algunas matrices que ahora vamos a ver más adelante, ¿no? Para luego nuevamente entrar en este bucle virtuoso de identificar, comprender, analizar y priorizar. Entonces, esta mirada importante obedece siempre este proceso cíclico de que esta gestión no se detiene hasta que el proyecto termina, ¿sí? Entonces, esto es un poco en resumen lo que tanto la sexta y la séptima edición reúnen sobre la gestión de interesados. Y la pregunta es, bueno, pues, ¿con cuál me quedo, no? Es lo que le decía al inicio, ¿no? A veces se genera algo de incertidumbre respecto a lo que implica nuestro trabajo diario tener una nueva versión del PMBOK. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿y todo lo demás cómo queda, no? Queda obsoleto, ya no tengo que utilizarlo nunca más. Entonces, yo creo que aquí la séptima edición lo que hace es ordenar un poco la casa, ¿no? Actúa como siempre, como un marco de referencia, pero también como un marco paraguas, ¿no? Como lo dije hace unos minutos, ya no solamente es válido para enfoques predictivos, sino también para enfoques que se apoyan en metodologías ágiles como Scrum, como Kanban, como Agile. Entonces, importante entender que ambas versiones son un complemento, no son excluyentes, ¿no? De hecho, que analizar el cuerpo de conocimiento a nivel de grupos de proceso nos da justamente toda una secuencia lógica sobre cómo estructurar el avance o la gestión de interesados, pero se complementa de forma muy clara con estos principios, estos dominios que ahora la séptima edición nos presenta. Entonces, no se preocupen si es que alguno de ustedes está en un proceso de preparación para obtener una certificación. Si se ha preparado con la sexta, no se preocupen, les va a servir muchísimo para entrar en la séptima. O si están tomando la séptima en adelante, no dejen de revisar la sexta, porque va a ser súper importante y muy valioso para los fines que ustedes eh, quieran obtener. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo dicho esto, quiero compartirles unas herramientas que a mí me ayudan muchísimo para poder eh, priorizar, ¿no? Algo que les comentaba anteriormente, poder priorizar entre los interesados que yo logro identificar durante todo mi proceso, ¿no? Voy a presentarles un par digamos, de metodologías, si quieren llamarlo así, son totalmente libres de usarlas si es que les sirve, a mí me ayuda mucho en poder identificar. Y aquí tengo una primera que le llamo la matriz de poder-interés, ¿no? Aquí utilizo sus dos variables para saber en la medida de la combinación de ambas, dónde puedo acomodar a mis interesados o stakeholders, ¿no? Entonces, la primera hace referencia a los apáticos, ¿no? Aquellos que tienen muy poco poder y poco interés en el desarrollo de mi proyecto. Aquí, en realidad, no hay mucha necesidad de llevar a cabo una acción en particular, ni siquiera informarles sobre el tema del proyecto, porque en realidad no tienen ningún interés en lo que estoy haciendo, tampoco tienen mucho poco poder de decisión, entonces no es necesario informarles o tener reuniones periódicas con ellos. Lo que sí es importante es poder monitorearlos de cuando en cuando, ¿no? Porque puede ser que alguno de ellos tenga o mayor interés o mayor poder y haría que se muevan a los siguientes dos cuadrantes. Uno de ellos, aquellos que tienen mayor poder pero poco interés, son los que tenemos latentes. Y la estrategia más adecuada para poder manejar este grupo es tener algún nivel de información de forma proactiva. O sea, no esperar a que ellos nos lo pidan, sino nosotros entrar e informar, tener reuniones periódicas con ellos, empatizar, absorber sus puntos de vista, integrar sus preocupaciones en el proyecto, ¿no? Para darles algún nivel de respuesta sin afectar el nivel de ejecución de nuestro proyecto. Eso
porque tienen bastante poder, cambiar abruptamente si es que el interés de ellos se incrementa, ¿no? Y por el otro lado, tenemos a los defensores, ¿no? Aquí hay poco poder, pero tienen bastante interés en el desarrollo que estamos haciendo. Entonces, aquí es importante ir reportando sobre nuestros avances. Como tienen interés en lo que estamos haciendo, es importante mantenerlos siempre con información fresca, ¿no? Y aunque aquí no es necesario recoger sus opiniones, porque ellos están bastante alineados con el desarrollo del proyecto, es mantener algún nivel de información importante. Y bueno, los promotores, que sería el último grupo, son aquellos que tienen no solamente gran interés, sino bastante poder en la ejecución del proyecto. Entonces aquí tenemos que involucrarlos desde el inicio, es hablarles todo el tiempo de los beneficios, de los impactos, tenerlos en constante comunicación. Y aquí el poder tener claridad de esto nos ayuda mucho, ¿no? Porque como les dije anteriormente, no van a tener el tiempo del mundo para poder abordar a todos sus stakeholders o sus interesados, pero a través de esta matriz pueden identificar a quienes realmente tienen que apuntar sus balas, ¿no? Es monitorear de cuando en cuando y a quienes darles algún nivel de información mayor, ¿no? Entonces, esta es una primera herramienta que les puede ayudar mucho a poder clasificar y sobre esa clasificación, priorizar. La siguiente que quería compartir con ustedes hace referencia a un tema de procedencia, ¿no? Este modelo, o esta matriz, más que matriz es un modelo, identifica a los stakeholders o interesados en base a atributos, ¿no? Integramos 3 atributos, uno de ellos es poder, ¿no? Ahora vamos a explicar de qué trata, el otro es la urgencia y el otro atributo es la legitimidad. Aquí recordar que cuando hablamos de poder, estamos hablando de la capacidad que tienen los interesados de influir en otros interesados o en el equipo de proyecto o en el director de proyecto. Cuando hablamos de urgencia, alude a esta necesidad que tienen ciertos interesados de que sus necesidades sean atendidas de forma inmediata, ¿sí? Ese es el tema de urgencia. Y la legitimidad tiene que ver con la percepción que se tiene de todo un sistema de normas, valores y creencias sobre aquellas cosas que son apropiadas. Entonces, estos 3 conceptos empiezan a interactuar entre sí, generan algunas agrupaciones que también nos van a permitir colocar dónde deben ir nuestros interesados y de esta manera enfocarnos en aquellos que reúnen los 3 atributos, que es el fin principal de esta herramienta. Entonces, si revisamos uno a uno, por ejemplo, aquellos que solamente tienen un atributo, ¿no? Que tienen el atributo de poder, se les denomina durmiente, ¿no? O sea, ellos, bien es cierto, se caracterizan porque tienen poder, no pueden imponer su voluntad como tal, ¿no? Al no tener una relación de urgencia o de legitimidad, no pueden usar el poder así solamente porque sí, ¿no? Pero si consiguen alguno de esos otros 2 atributos, ya sea la urgencia o la legitimidad, ya podría generarse algún tipo de alerta, ¿no? Pero es importante que los tengamos presentes porque el poder complementarse con otros 2 atributos van a marcar un poco la diferencia, ¿no? Y podrían generar algún nivel de importancia dentro del grupo de interesados. Por otro lado, los que solamente poseen la urgencia son bastante demandantes. Como tienen un sentido de urgencia mayor que el resto, quieren que sus requerimientos sean atendidos cuanto antes. Pero como no tienen el poder para influir en los demás, ni tampoco sus requerimientos son totalmente legítimos, entonces son como la piedrecita en el zapato, ¿no? O sea, están constantemente ahí molestando para saber si por ahí le hacemos caso, pero no dejan de ser demandantes, ¿no? Y los que tienen el atributo de legitimidad, que son denominados que son los discrecionales, ¿no? Ellos velan por los valores, las normas, las creencias de un grupo, de un sistema social y sirven de apoyo a la gestión de proyectos, ¿no? Sin embargo, no tienen, digamos, mayor problemática al momento de desarrollar un proyecto si es que tuviéramos solamente este atributo. Ahora, estos son los latentes, ¿no? Estos son los interesados latentes. Pero ¿qué pasa si empezamos a mirar por grupos de atributos? Por ejemplo, si yo unifico a aquellos que tienen no solamente poder, sino también urgencia, este grupo se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque usualmente un poder que es coercitivo, que ejerce mucha presión,
a menudo es acompañado de una solicitud que no es legítima. Entonces, esa mezcla hace que estos interesados se vuelvan peligrosos para los fines del proyecto, ¿no? Entonces hay que tenerlos siempre monitoreados, la actitud, los movimientos, los discursos, ¿no? Para no tener ningún impacto negativo en el desarrollo del proyecto. Lo otro, ¿qué pasa si aquellos que tienen un sentido de urgencia y además un nivel de legitimidad, pero no tienen el poder para ejercerlo, entonces se vuelven dependientes, porque sus decisiones dependen de obtener el poder necesario para llevarlas a cabo, ¿no? No tienen la suficiente voluntad para poder viabilizarlas, por ello se llaman dependientes. Y aquellos que tienen la mezcla de poder y legitimidad son dominantes, porque su influencia está garantizada. Ellos, es una coalición muy, muy interesante porque si ellos logran, ¿no?, encontrar el camino, pueden imprimir el sentido de urgencia que requieren y de esa manera podrían convertirse de repente en un stakeholder ya definitivo. Y la última agrupación que tiene que ver con la unión de estos tres atributos tiene que ver con los definitivos. Son aquellos interesados que deberían tener para nosotros la máxima prioridad en la gestión, porque tienen los tres atributos, y de hecho son a quienes nosotros debemos tomarle toda la importancia del caso en la gestión. Así como en el modelo anterior teníamos en el cuadrante superior aquellos que eran eh, los promotores, aquí los definitivos concentran a estos stakeholders que son los más importantes para nuestra gestión. Entonces, con estas herramientas lo que quiero aquí reforzar un poco es que este trabajo de identificación es muy importante. Sin ello, todo lo que sigue, tanto la planificación, los canales de comunicación, el tipo de comunicación, la gestión y el monitoreo, podría haberse comprometido en alguna parte del proceso y por ende el éxito del proyecto. Puede ser que sea algo complicado al inicio, pero es muy, muy importante dedicarle el tiempo necesario. Nos ha pasado mucho en algunas de las empresas en las que he trabajado, que muchas grandes ideas e iniciativas importantes, alineadas con la estrategia, han tenido algunos retrocesos porque no contemplamos algunas áreas que se iban a ver impactadas por el desarrollo del proyecto, o quizás esas iniciativas que a nosotros nos parecían importantes no lo eran para el cliente. Entonces, sucedía que en una primerísima etapa de trabajo podíamos avanzar muy bien con el proyecto, pero llegábamos a la etapa final y, oh sorpresa, el cliente dijo, oye, nunca me preguntaste esto. Entonces, todo un esfuerzo, inversión, tiempo, recursos, se fue por la borda porque no analizamos esto con la suficiente claridad y madurez e integridad en base a las otras áreas de conocimiento para poder llegar a un resultado exitoso. ¿Sí? Entonces, les comparto estas herramientas que espero las puedan poner en práctica y con ello vamos a ir cerrando esta breve presentación con algunas conclusiones, qué es lo que nos lleva a esta sesión, antes de poder pasar algunas preguntas o consultas que puedan hacer. Y tres cosas muy sencillas, ¿no? Recordar siempre que esta gestión de interesados es constante durante todo el ciclo del proyecto. No basta con identificar la lista inicial, no basta con planificar, sino constantemente estar en la gestión, en el monitoreo, para revisar estas listas frecuentemente. Lo ideal es que no aparezcan nuevos, que todo se pueda zanjar en el inicio, pero de haberlo, tratar de minimizar en la medida de lo posible el impacto en nuestro proyecto, ¿no? Otra segunda conclusión, mientras más pronto los podamos identificar, mayores probabilidades de éxito tendremos en el desarrollo de nuestro proyecto. Ya lo que no deja de ser importante, la comunicación. Seguramente cuando han visto esta área de conocimiento se habrán dado cuenta que es vital tener una muy buena comunicación entre todos los que forman parte del equipo, el director, el sponsor y otros interesados, porque esto nos permite generar relaciones sólidas, ¿no? Y en la medida que podamos tener estas relaciones, seguramente el proyecto tendrá, creo, una mejor fluidez hasta lograr el objetivo final. Y bueno, con esto cierro esta presentación. Les agradezco mucho por el espacio,
a todo el equipo de CIMIC, a Diego por la invitación, y a Candy que está allí apoyándonos en la transmisión en Facebook Live. Y nada, aquí les comparto mis datos de contacto, por si alguno de ustedes quisiera ahondar en esta conversación, si alguno de ustedes de repente quisiera conocer un poco más de la experiencia mía, pues con muchísimo gusto poder conversar. Tienen ahí también mi enlace vía LinkedIn, pues si alguno de ustedes quiere conectarme por allí. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y buenas noches, ¿no? Pasamos de repente a las preguntas, no sé si por ahí, Diego, ¿nos puedes ayudar con eso? Sí, ingeniero, muchas gracias por la presentación. Acá hay una pregunta de Melchor Almeida, que dice, muy interesante y clara la explicación que hace. Perdón. Am, ¿Qué hace sobre el paralelo entre la sexta y séptima edición? Mi consulta es, ¿la séptima edición tiene un enfoque menos predictivo? ¿Eso quiere decir que no es muy aplicable para proyectos de construcción? Muy buena pregunta. Eh, Como lo había mencionado anteriormente, en efecto, ¿no? El enfoque no es mayoritariamente predictivo, pero busca integrar no solamente este enfoque, ¿no? Integra el predictivo, el híbrido, los temas ágiles, o sea, es como un paraguas mucho más grande. Entonces eso quiere decir que incluso todo lo que está contenido en la sexta edición también forma parte de este nuevo cuerpo. Entonces, eh, aborda de repente una forma de organizar la información distinta, pero no excluye lo que está, digamos, estructurado en base a los procesos que forman parte de la sexta. Así que si entiendo que los proyectos de construcción, de repente no conozco mucho del sector, yo vengo del sector financiero, pero asumo que en proyectos de construcción es mucho más predictivo el enfoque, ¿no? Entonces creyera que, no es que lo descarte, ojo, lo complementa bastante bien. Eso sí te lo puedo comentar. No sé si con eso pude responder a tu pregunta. Y sí, ingeniero, Melchor. yo pienso que sí. Otra Perfecto. pregunta tenemos por acá, que dice, una vez identificado a los interesados y planeado de acuerdo a sus intereses, ¿cómo repercute que estos se retiren a mitad del proyecto? Ahí lo que puede suceder, si es que hay depende de quién se retire, ¿no? Si nosotros hacemos el ejercicio de identificar, ya sea utilizando esta matriz de poder de interés, el modelo de proveniencia o algún otro que consideren que sea relevante, identificar quiénes son los que se retiran, ¿no? Si, por ejemplo, yo tuviera esta matriz de poder de interés y se retira un promotor, me preocuparía porque estaría perdiendo fuerza, ¿no? Digamos, en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Pero si se fuese de repente uno que está en el sector de los apáticos, no me preocuparía mucho. Yo creo que ahí nos preocuparíamos de la medida de en qué situación esté, ¿no? esta persona, ¿no? Y no solamente si es que se retira, si de repente ubicamos a un interesado que no fue identificado o mapeado al inicio y aparece en medio proyecto y nos damos cuenta que ese interesado es o un promotor o es alguien que está latente o es un defensor, sí, o sea, de hecho que nos puede generar algún cambio. La idea allí es que el director de proyecto pueda, digamos, entablar un nivel de comunicación tal que permita minimizar. Como bien lo decía en uno de los slides anteriores, tomando en cuenta lo que dice la versión 7, ¿no? Uno de los, digamos, del valor que esperamos obtener allí es que estas relaciones que se establecen con los interesados, que se ven beneficiados con el proyecto, pues nos pueda seguir impulsando en el desarrollo y aquellos que, digamos, no tienen buenos ojos en lo que se está desarrollando, el impacto que ellos puedan tener sea el menor posible, ¿no? O sea, aquí tratamos de que la relación sea lo más productiva posible y es un manejo muy fino que tiene que tener el director del proyecto allí, pero
en ambos casos creo que siempre puede haber algún impacto. La idea es que ese impacto sea lo menos negativo posible. Excelente, ingeniero. Hay otra pregunta por acá que dice, a los promotores y definitivos se les da el mismo tratamiento en cuanto a información y poder. A los promotores. Eh, pues sí, si los vemos, ellos son como que el foco, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo la base de la matriz de poder e interés, el promotor es quien efectivamente está involucrado porque tiene tanto poder y tiene muchísimo interés en que el proyecto se desarrolle, entonces van a tener mi atención. Si utilizan otro modelo y son los definitivos, lo mismo, porque tienen legitimidad, tienen el poder para poder influir y además tienen el sentido de urgencia porque quieren que las cosas caminen, ¿no? Como a un nivel de velocidad. Entonces sí, yo creo que las estrategias que se puedan plantear, si es que logramos identificar interesados que están en esos cuadrantes o en esos grupos, pues sí, de hecho que tienen que tener una mayor atención que el resto, ¿no? Siendo, para tomar en cuenta también que estos esquemas nos ayudan a tener siempre un mapa, ¿no? Una mirada desde arriba. Y lo importante ahí es no perderle de vista a ninguno. Obviamente las energías van hacia aquellos que nos favorecen más en el avance del proyecto, pero como bien decía, ¿no? Por ejemplo, aquellos que son apáticos, que tienen poco poder y poco interés, no podemos perderlos de vista. Pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? O sea que la gestión es constante, no se detiene, ¿no? Y eso es importante que el director de proyecto siempre lo tenga súper claro. Muchas gracias, ingeniero. Si es que alguien más tiene alguna pregunta, pues puede levantar la mano. Si no, puede escribir mediante el chat. Entiendo que ya no hay más preguntas, ingeniero. Entonces, agradecerle primero y como parte de este evento que realiza el día de hoy, sí me tiene por un pequeño reconocimiento por la participación que ha tenido con nosotros. Si estás, Belén, puedes compartir tal vez. Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, contigo. Bien, nosotros nos encontramos muy agradecidos por la ponencia, como comentó, y hemos preparado un pequeño reconocimiento en nombre de CIMIC. ¿Me confirman si se puede visualizar, por favor? Aquí voy a dejar de compartir porque estoy... pero un segundo. Ya, voy a dejar de compartir. Listo, ahí está. Perfecto. Bien. ¿Se visualiza? No sé si se visualiza. Ahora sí, ya Sí, lo puedo Belén, visualizar. sí se ve. Muchísimas gracias. Está muy bonito. Sí, en nombre del Centro de Investigación Multidisciplinario en Ingeniería y Construcción, extiende el presente reconocimiento al ponente internacional ingeniero Germán Wong, MBA y CIAPM, por su participación como ponente del ciclo de conferencias sobre la guía PMBOK, séptima edición y sexta edición, presentando el tema Gestión de Interesados. Está firmado por nuestro presidente Diego Cayo Guaraguara a los 10 días del mes de marzo. Muchas gracias, ingeniero, y ya con esto estamos pasando a las palabras finales del presidente también. Claro que sí. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Diego. Gracias, ingeniero. Muchas gracias a este ingeniero por todo el conocimiento compartido, ¿no? Igual como como una pequeña ceremonia de clausura se puede decir, pues tenemos algunas palabras de quien ha sido el que ha hecho posible prácticamente toda esta serie de conferencias, que es el ingeniero Anthony Campos. Entonces, ingeniero Anthony, si es que pudiera dar algunas palabras para que se vaya cerrando ya este ciclo de Perfecto. conferencias. Hola con todos, buenas noches con todos. ¿Si me escucha, se me ve bien? Parece que Sí, tengo el internet ingeniero. un poco lento. ¿Qué tal? Sí, ¿Qué se le tal? escucha Buenas noches muy con bien. todos, buenas noches con todos. Bueno, Diego, primero que todo, felicitarlo, ¿no? A ustedes, a ti, Diego, a ti, Janet, por ahí creo que también está Belén.
por ese tipo de iniciativas, ¿no? Porque con ese tipo de webinars, de eventos, tanto el conocimiento implícito, el conocimiento tácito logra compartirse, ¿no? Las experiencias a todos los participantes que han podido seguirlos en todos estos eventos, ¿no? Y segundo, también felicitarlos porque con estas iniciativas ustedes mismos van forjando su liderazgo, ¿no? Van fortaleciendo más sus habilidades blandas, ya comienzan a gestionar pequeños conceptos, pequeños eventos, ¿no? Entonces, ustedes ahí en la otra, como se dice, ¿no? En la otra cancha se han podido, como espectadores o como espectadores, se han podido dar cuenta de que el PMI indudablemente les genera bastante beneficio, ¿no? Siempre tengo clara esa frase, ¿no? De que suceden cosas increíbles cuando te involucras con el PMI, ¿no? Entonces, los invito a ustedes, ¿no? Que están en la etapa estudiantil, que se unan al capítulo y que puedan seguir adquiriendo más estos beneficios, ¿no? Siguiendo más, aprendiendo más de gestión de proyectos, PMOs, programas, portafolios, ¿no? Entonces, felicitarlos nuevamente, ¿no? Y que sigan con estas iniciativas, ¿no? Y no se preocupen si en el camino se equivocan, ¿no? Yo también me he equivocado y me he equivocado bastante. Deberían preocuparse aquellos que no se equivocan, porque son aquellos que nunca hacen nada. Entonces, sigan con estas iniciativas, sigan promoviendo tal vez el tema de BIM, de Lean Construction, PMO, contratos NEC, ¿no? Que son los temas más llamativos para en esta etapa, ¿no? De la construcción, de la ingeniería civil. Entonces, felicitaciones con todos ustedes, consejos, sigan generando este tipo de iniciativas, amen la naturaleza, amen los animales, sepan perdonar, promuevan el tema del liderazgo, y bueno, felicitaciones con todos. Muchas gracias a todos.